Practiquemos esto de las distribuciones de probabilidad. Esta vez vamos a estudiar el fenómeno de efusión. Entonces el problema dice que sea un gas ideal contenido en un recipiente aislado térmicamente con densidad de número de partículas n dado por el número de partículas dividido entre el volumen del recipiente y temperatura T, calcular el número de partículas por segundo que escapan del recipiente por un orificio de área A. Hay aquí un modelo del problema. Entonces por aquí nosotros dijimos que pues iba a ser nuestro orificio de área A. Esto está en 3 dimensiones. Esto tiene unas partículas por acá, las cuales no interactúan entre sí. ¿Qué significa que no interactúan entre sí? Que por ejemplo una partícula es transparente, ¿cierto? Ante otra partícula y por lo tanto pues esta partícula es capaz de pasar a través de la otra sin interacción. Eso sí, tiene interacciones con la pared, dando origen a una presión, o por lo menos si una molécula se encuentra con esta pared, pues la molécula golpea y se regresa, pero no entre moléculas. Esa es la definición de un gas ideal. Podemos pensar entonces en que queremos averiguar el número de partículas que pasan por este agujerito. Pero este agujerito no es más que una sección de una pared más grande. Piensen en esto como un cilindro que tiene una pared interna con un agujero. Entonces, a ver, para simplificar el cálculo podemos pensar más bien en cuántas de estas bolitas van a golpear esta pared. Entonces, ¿cuántas de esas bolitas van a golpear esa pared? Yo sé que tengo esta densidad, ¿cierto?, de partículas. Si la multiplico por una velocidad obtendré un flujo, pero importa la dirección en la cual voy a multiplicar. ¿Por qué? O importa la dirección de esa velocidad. Si multiplico densidad por esta velocidad en dirección de x, estoy hablando de un flujo en dirección de x. Claro, ese flujo iría ya sea para esta dirección o ya sea para esta otra dirección. Depende obviamente de hacia dónde apunte la velocidad. Ahora fijémonos en otra cosa. Una partícula aquí con una cierta velocidad es indistinguible de una partícula acá con otra velocidad. De cierta forma, cada una de estas partículas es una copia de una sola partícula, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo tengo esta partícula, es una copia de esta es una copia de esta y así. Claro, una fracción de esas partículas tienen una velocidad Vx, ¿cierto? Que es la que me importa ahorita. Entonces, digamos que ahorita lo que me importa es evaluar más bien un diferencial de flujo en dirección de x. Pero no, fíjense otra vez, no todas las partículas tienen esta velocidad, solamente una fracción de estas. ¿Cómo yo puedo hablar de fracciones? Entonces, fijémonos en que la densidad de probabilidad se puede interpretar como una fracción. Entonces, dbx, dby, dbz. Listo. ¿Qué indica esto? Esto indica la cantidad de partículas que tienen esta velocidad del total de todas estas de las partículas que yo poseo en el recipiente. ¿Sí? O sea, esto es una fracción. Vamos a darle la interpretación acá. Entonces esto sería el número de partículas que tienen una velocidad v vectorial dividido entre el número total de partículas. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí sería un diferencial de flujo. ¿Por qué es un diferencial? Porque solamente estoy escogiendo aquellas partículas
o aquel flujo que tiene una velocidad Vx. Una velocidad Vx puede ser hacia acá o hacia el otro lado. Pero de todas estas, claro, ¿cuáles tienen esta velocidad? No todas las partículas que pertenecen a este gas, solamente una fracción de estas. ¿Cuál es esa fracción? Todas, viene dada por la densidad de probabilidad multiplicada por el diferencial de volumen en el espacio de las velocidades. Esto es número de partículas que tienen una velocidad v dividido entre el total de partículas. Entonces, de aquí estoy obteniendo justamente esa pequeña fracción que representa ese flujo de velocidades, y lo único que yo tendría que hacer para obtener todo ese flujo sería integrar toda esta expresión. Entonces vamos a ver esto sería un flujo, claro. Fijémonos también que este flujo está hablando sobre lo siguiente: n bx, listo. Bueno, es un flujo que iría en dirección de x, pero todavía no hemos dicho sobre cuál pared, o sea, perdón, sobre cuál área está atravesando este flujo. Claro, esto es un flujo, digamos, por unidad de área. Por lo tanto, yo cuando multiplique por área obtendría el flujo total que atraviesa cierta área, que en este caso pues es la que viene dada por el agujerito este. Entonces, y otra cosa, ¿de dónde viene esta interpretación del número de partículas que tienen una velocidad v dividido entre el total de partículas? Recuerden que cada una de estas bolitas actúa como una copia de una sola. Es decir, que representan una posibilidad de una sola partícula en el espacio de las velocidades. Es decir, es como si ustedes hubiesen lanzado la partícula múltiples veces, y cada vez que la lanzan obtienen una velocidad. Y ustedes se preguntan por la cantidad de veces en las que esa velocidad apunta en dirección Vx, o más bien que está encerrada en una cierta magnitud de velocidad. Listo, eso es lo que se refiere a lo que se refiere ρ. Listo, entonces así deben ser entendidas las probabilidades, ¿no? Como el número de cierto número de eventos que cumplen cierta restricción dividido entre el total de todos los posibles eventos que pueden satisfacer, bueno, del total de todos los eventos, digamos, que estemos trabajando. Entonces puedo aquí integrar esto, n bx, voy a resumir esto como un b vectorial de 3b. Listo. Este sería el flujo total. Ahora fijémonos en que podemos trabajar en coordenadas esféricas. Si trabajamos en coordenadas esféricas, este n de hecho puede salir por fuera de la integral, pero trabajemos con coordenadas esféricas también en esta dirección. Por ejemplo, por acá apunta un vector, digamos que se va a abrir en esta dirección. ¿Sí? Si se abre en esta dirección, pues vamos a fijar nuestro sistema coordenado como el ángulo que se forma con x como el ángulo teta. Si esto es así, el ángulo teta iría como una integral. Bueno, ya, además, ¿qué sería x? Sería, o la componente en x, sería la velocidad o la rapidez coseno de teta. ¿Sí? Entonces, b coseno de teta. ¿Qué otra cosa? Podemos asumir lo siguiente. Vamos a asumir que la densidad de probabilidad no prefiere ninguna dirección. Es decir, que da igual si la partícula va para acá, para acá, para acá, da igual. ¿Sí? Es equiprobable. Si es equiprobable o invariante en la dirección,
Vamos a poner que esto depende, es un RO que depende de la rapidez. Y cambiamos el diferencial de volumen, obviamente, por el diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Entonces aquí habría un dB, un b al cuadrado, un seno de teta y un de phi. Bueno, escribí esto desordenado, déjenme ordenarlo y escribir sobre qué región es válida esta integración. Entonces vamos a sacar n, vamos a integrar de 0 a 2pi la variable de phi, ¿sí? Vamos a integrar. Ahora, fijémonos en una cosa. Nos interesan las partículas que van en esta dirección. Es decir, no las que van hacia atrás, sino las que van hacia adelante. Si esto es así, esta debería ser mayor que 0. Esta componente. Si esto debe ser mayor, vamos a ponerle mayor que 0. Si esto es mayor que 0, entonces, ¿eso en qué región se cumple? Se cumpliría en la región que va desde el ángulo 0, es decir, teta igual a 0, hasta pi medios. Si esto es así, sería entonces desde 0 a pi medios la integral de coseno de teta, seno de teta, de teta. Y hace falta aquí la integral de 0 a b, porque de 0 a infinito, perdón, porque la velocidad puede ir desde la velocidad 0 hasta pues a velocidades muy altas, de b al cubo, porque estoy multiplicando esta b con esta b, por, ¿qué me hace falta acá? La densidad de probabilidad que depende de b, Ok. Esto es 2pi. Esto pues se puede ver fácilmente si yo tomo, por ejemplo, seno de teta como u. Entonces este y este darían las veces de mi du. Por lo tanto, esto es seno de teta al cuadrado. Entonces, seno de teta al cuadrado sobre 2. Evaluado desde 0 a pi medios. Pi medios, bueno, seno de pi medios es 1. Y eso elevado al cuadrado, listo, 1 medio menos seno de 0 que es 0. Por lo tanto, el 2 de acá se cancelará con el 2 de acá y me quedará pi. Entonces me queda n por pi, integral de 0 a infinito de b al cubo, densidad de probabilidad que depende de b, listo. Esto sería el flujo en dirección de x. Fíjense que es flujo, es decir, flujo sería número de partículas sobre unidad de área por tiempo. O sea, vamos a ver en qué se mediría flujo, para tener una idea clara de lo que estoy haciendo aquí. Sería número de partículas. Fíjense que porque voy a poner que abajo unidad de área si aquí tengo un n que depende de volumen, porque este tiene unidades de metros. Si eso tiene unidades de metros, eso se cancela y me da área abajo, y como es velocidad también tiene un t, es decir, depende del tiempo. O sea, número de partículas sobre unidad de área por tiempo. Esas son las unidades de flujo de partículas. Y recuerden que este segmento de acá, como es una fracción, número de partículas que tienen cierta velocidad b dividido entre el número total de partículas, entonces esto viene a ser pues un número, simplemente, no tiene dimensión. Listo. Fijémonos ahora en lo siguiente. ¿Qué tal si trabajamos solamente con la distribución de velocidades
y nos preguntamos por la rapidez promedio. Entonces, ¿qué sería igual la rapidez promedio? La rapidez promedio pues sería B, ¿sí? Por B de 3B integral de 0 a infinito. Obviamente yo puedo trabajar en coordenadas esféricas. Si trabajo en coordenadas esféricas, habría una integral de 0 a 2pi de phi, una integral de 0 a pi, no a pi medio, sino a pi de teta seno de phi. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la rapidez promedio, y la rapidez promedio pues se calcula, perdón, yo aquí he puesto este no tiene que ver. La rapidez promedio se calcula integrando sobre todas las posibles velocidades. Entonces todas las posibles velocidades, recuerden que aquí solo habíamos integrado en esta dirección, solamente en las partículas que tienen esta dirección, por lo tanto solamente para las partículas que van en este ángulo, porque me interesa contar las partículas que chocan contra esta pared, que eventualmente podrían pasar este agujerito. Pero en este caso, como quiero averiguar rapidez promedio, pues me interesan las partículas que van tanto en esta dirección como en esta dirección, por lo tanto integro de 0 a, esto sería pi, sí, es de 0 a pi. Entonces, listo, de 0 a pi, integral de 0 a infinito, y como estoy usando coordenadas esféricas, quedaría b al cubo, porque aquí sale un b al cuadrado. Estoy trabajando, siempre en todos estos he trabajado con un ρ que solo depende de la rapidez de b, es decir, que lo mismo que para todas las direcciones ρ es equiprobable, es decir, no depende de las direcciones. Y cuando hacemos esta integral, pues esto simplemente es la integral de un ángulo sólido, 4pi. Y esto es, pues, digamos, depende de la distribución de probabilidad, que eventualmente podría ser una distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, esta partecita, fíjense que, bueno, todo esto se parece a esto. Por lo tanto, yo puedo hablar de expresar el flujo en términos de rapidez promedio. Entonces, fx sería igual a n pi, y fíjense que esto que está aquí es lo mismo que está acá, pero claro, está multiplicado esto por un factor pi cuartos, por lo que esta integral se puede ver como la velocidad promedio dividido entre 4pi. Entonces, velocidad promedio dividido entre 4pi, haciendo que esto sea densidad de número de partículas por rapidez promedio dividido entre 4. Esta formulita es la formulita de efusión, que me dice el flujo de partículas sobre unidad de área por tiempo. Y es independiente de la distribución de probabilidad, o bueno, más bien depende de la distribución de probabilidad a través de la rapidez promedio. Si yo necesito saber el número de partículas que atravesará cierta área, entonces la multiplico por esta área. Entonces esto es el número de partículas que se va por el hueco. Sobre tiempo, obviamente. Y esto es n por a, velocidad promedio dividido entre 4. Listo. ¿Qué aprendimos aquí? Pues que las densidades de probabilidad, cuando pues se multiplican con su correspondiente diferencial de volumen, pueden verse como fracciones.
número de partículas que tienen cierta velocidad v entre el número total de partículas. Entonces, no es de extrañar que usemos las densidades de probabilidad para calcular flujos que pueden ser vistas como corrientes. En particular, cuando, por ejemplo, estamos tratando con efectos de tunelamiento. Cuando hablamos de tunelamiento, pues seguramente hay una amplitud de probabilidad asociada a que el electrón tunele una cierta barrera de potencial. Pero hay muchos electrones, es decir, muchas copias de ese electrón. Por lo tanto, de esas múltiples copias, algunas podrán pasar al otro lado, de acuerdo a esa distribución de probabilidad que obtenemos del efecto túnel. Y por lo tanto vamos a obtener una corriente de tunelamiento. Entonces, es una forma muy útil de ver las probabilidades. No verlas como simples probabilidades, es decir, como simples, digamos, formas de que, o más bien de conteos de cosas que van a ocurrir al azar, sino más bien de copias de una misma partícula y pues asegurar o afirmar que cierta fracción de ese número de copias está ocurriendo. No sé cómo. Es tal vez un poco abstracto la forma en la que lo dije, pero creo que después con más ejemplos se aclarará el uso de estas densidades de probabilidad. Listo, entonces quedamos con la formulita de fusión y esto es un ejemplo. Vamos a continuar con otro ejemplo y listo.